Bueno, como les decía, el enunciado del proyecto consiste en crear los métodos, en este caso los métodos cerrados y un método abierto. Ustedes juntos vamos a construir ahora el método de bisección y ustedes harán el de falsa posición. El de Newton-Raphson, punto fijo y secante, yo les voy a asignar quién va a ser qué método. ¿Ok? Por ahora, esto sería el proyecto. Esto es más o menos lo que sería la salida al ejecutar el método de bisección y darle los parámetros de entrada. Él debería mostrar una tabla como esta. ¿Ok? Bien, vamos a explicar el método de bisección. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ok? Bien, el método de disección, ok, esta página pues lo único que tiene es, y eso lo tienen en el template que ustedes lo tienen en su curso. Acá tengo este template lo que contiene es el archivo del segundo proyecto, ok, lo descomprimen y acá tienen la solución del proyecto. Aquí lo abren en Visual Studio y tienen allí los diferentes, ya digamos, el esqueleto de cada uno de los métodos, ¿sí? Ustedes van a hacer el de falsa posición y uno de los de Newton-Raphson, punto fijo o secante. Bien, el de bisección. Tenemos acá el de default. Si nosotros corremos esto, lo único que pide es está, digamos, el menú donde aparecen los distintos métodos. Nosotros vamos a trabajar en este caso, en este ejemplo, solo con el método de bisección. Como vemos, podemos acá ponerlo más grande. La página de default, lo único que me pone es el menú, ¿verdad? Donde aparecen los distintos métodos. Entonces, me meto en el método de disección, tengo acá la función, perdón, yo había dicho que era la función x menos x al cuadrado, pero realmente es la función seno de x menos x al cuadrado. Los intervalos en el cual se quiere calcular la raíz está entre 0,5 y 1, ¿ok? Y al darle calcular, él debería calcularme, aparecer la tabla acá. Ahora no aparece nada porque no está desarrollado. Tenemos que desarrollarlo. Entonces, acá si me voy a la página principal, lo que hago es me voy a esta y cada uno de los métodos tiene los elementos mínimos necesarios para poder calcularse. Ustedes deben completar la función que haga cada uno de los distintos métodos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace el de, aquí voy a parar esto. Esto es lo que hace la página de default. Nada más aparece el menú de los distintos métodos que voy a implementar. ¿Sí? Bien, el método de falsa posición, entonces el de bisección, por supuesto, el de bisección ASP es donde solicito los parámetros. ¿Qué parámetros estoy solicitando? La función, y la estoy guardando en la variable txt f de x, y la función en este caso es seno de x menos x al cuadrado. ¿Ok? Lo pongo así porque esa es la manera como en Visual, en C Sharp, están las funciones, como se definen las funciones de seno de x y la función de potencia de x al exponente. Eso debe estar claro porque si, por ejemplo, yo quiero calcular, por ejemplo, e a la x, yo tengo que poner el exponente a el exponente de x. O, por ejemplo, menos exponente de menos x menos 1, por ejemplo, o menos x, si quiero hacer esta función. ¿Ok? Sería el e a la menos x sería la función de x en este caso. En este caso estoy usando solamente por defecto, estoy calculando la función de seno de x menos potencia de x al cuadrado. ¿Ok?
donde yo veo donde yo veo cómo hace C# las funciones de matemática. Bueno, la veo en la función math, la librería math de C#. ¿Okay? Y allí voy a conocer todas las funciones de la librería math de C#. ¿Okay? Entonces tengo acá por ejemplo, el número pi, ¿okay? Y así todas las funciones. ¿Okay? Seno, coseno, tangente, se escribe seno, sin, coseno se escribe cos y tangente se escribe tant. ¿Okay? Entonces, si voy a calcular el seno de x, como en este caso, coloco el de seno de x menos x al cuadrado, es lo que dice esta función. Entonces luego solicito el intervalo XL, el intervalo inferior, y el valor del intervalo superior, de la cota superior. Por defecto es 0,5 en este caso y 1. Entonces eso es lo que me aparece en el ejercicio. Lo tengo acá en el enunciado del proyecto, en el ejercicio, ¿ok? Seno de x, x al cuadrado, y en el intervalo 0,5, 1, ¿ok? Bien, ahora vamos a el bisección ASP.cs, que es donde está donde debemos colocar el código. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Recuerdan que primero tenemos que inicializar la tabla donde vamos a mostrar los datos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, ¿se acuerdan de system.data .data table, ok, creo la variable de t, que es un tipo de dato de la tabla, y creo ese tipo de dato que es tipo system.data table, ¿sí? Paréntesis, punto y coma. Y luego lo que hago también, defino una variable donde voy a guardar los elementos de cada una de las filas, que sería, en la otra sería la tabla y aquí sería data row, que lo llamamos como dr, lo hemos llamado pues como dr, ¿sí? Luego al final, bueno, pues lo mismo que tenemos en el otro ejercicio, donde colocamos la fuente de la data, está en la variable de t, donde voy a almacenar todos los datos de la tabla que voy a mostrar, y luego data bound, bind, ¿okay? Donde voy a guardar la tabla. Esto queda así, aquí guardo o para mostrar la tabla, ¿sí? Hasta ahora no he hecho nada, sigo sin hacer nada, ¿ok? Ahora bien, ¿qué viene ahora? Tengo que definir los valores que necesito usar. Por ejemplo, voy a usar la variable XL, la variable XU, la variable XR, que son las que voy a calcular, ¿verdad? Son las variables que voy a calcular. Por ejemplo, yo no pedí, en este caso yo no pedí la variable del error estimado o el error de tolerancia, entonces lo puedo poner acá. Digamos que el error de tolerancia por defecto es 0.111 con 5 cifras significativas, ¿sí? Y luego también la variable para el error aproximado, ¿verdad? Que inicialmente, como puedo decir que es 100% del error porque todavía no he hecho ningún cálculo. Y también necesito variables para guardar el valor de la función de x en L
el valor de la función de x en u, el valor de la función de x en r, ¿sí? Entonces, bien, luego, estas son las variables que voy a utilizar. Declaración de variables. Luego acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer las variables de los datos de entrada del usuario. Recuerden que solamente estoy leyendo el valor de la función y los valores del intervalo. El valor de la función lo vamos a dejar en un string y eso va a ser igual a lo que leemos en system.convert .toString, lo que tengo en el campo text fx, creo que lo llamamos .text. Si quieren nos vamos a verificar acá y aquí la función la llamamos como donde guardamos el valor de la función, la llamamos como txtfx. Muy bien, entonces me voy para acá y luego leo que el valor de xl ya la declaré arriba y en xl tengo que leer lo que está en system.convert.toDouble, ¿sí? Y ¿qué es lo que voy a leer? Voy a leer lo que está en, ¿cómo se llama? En txtxl, este valor que está acá, ¿sí? Lo copio y pongo acá .text, leo ese valor y luego lo mismo con xu. Ya leí los valores de xu y aquí debo mostrar el encabezado de la tabla, o mostrar, no, llenar los valores del encabezado de la tabla. ¿Cómo van a tener esto? Bueno, ¿cómo van columnas? Agrego una columna que sería new system.data, tal como lo hicimos en el proyecto pasado. .data columna, ¿verdad? Y aquí yo me voy a copiar todo eso porque es, bueno, no, la iteración, ¿verdad? Copio la iteración, luego voy a poner a xl, bien. Luego aquí ya comienzo ya a hacer el ciclo. Recuerden que, bueno, aquí voy a comenzar el ciclo para que itere, para que pueda iterar varias veces. Pero, ¿hasta cuándo lo voy a iterar? Bueno, normalmente puedo iterarlo hasta 100 iteraciones. Por ejemplo, si decido hacerlo para 100 iteraciones, entonces debo definir la variable i donde inicializa en 0. Inicializo la variable i en 0, mientras que i sea menor, voy a poner el teclado en inglés, mientras que i sea menor a 100, por ejemplo, y incremento i en 1. O puedo decir que mientras i sea menor que 100 y además el error aproximado sea mayor que el error de tolerancia. ¿Okay? Mientras pasa esto, esto y esto. Mientras que sea menor esto, sí. Luego coloco la llave y recuerden que necesito el valor anterior de R para poder calcular
para poder calcular el XR, el error aproximado. Entonces vamos a decirle que el anterior es igual a una variable anterior donde voy a guardar el valor de XR. ¿Okay? Aquí no he definido el anterior, vamos a poner aquí el double anterior. Y a XR le voy a asignar 0.0. Que le asigno el valor anterior. Y ahora mi XR, como es el método de bisección, mi XR va a ser igual a ¿quién? Mi nuevo XR va a ser igual a, ¿se acuerdan de la fórmula? En el caso de bisección es XU más XL entre 2.0. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo importante. Necesito evaluar la función en f de xl. ¿Ok? F de xl, necesito esto, es igual a evaluar función. ¿Cuál es la función a evaluar? Donde copiamos la función, que la copiamos acá. Donde copiamos la función, aquí dejamos el string de la función y lo evaluamos en el parámetro xl. ¿Sí? Esta evaluar función, si ustedes se dieron cuenta acá, está en esta parte del template. Ahí se las dejo para que ustedes la ejecuten. Esto lo que hace es básicamente reemplazar el valor de x por un valor específico, por el valor que lo voy a evaluar. En este caso sería la variable val. Ya x se cambió, donde estaba x le coloco el valor de la variable val, el valor donde la voy a evaluar. En el caso del valor el valor de la función, para cambiar la función exponencial, esto los puntos decimales, coma por punto, y cambia el punto y coma por coma para las funciones, por ejemplo, logaritmo, round y pow. ¿Ok? Y luego lo que hace es llamar a esta función que me evalúa la función en ese valor que le estoy pasando. Eso es lo que hace este caso la función. ¿Ok? Y retorna el valor de la función evaluada en este punto. Eso es lo que hace acá. Entonces, por eso podemos utilizar cualquier función en este caso si está bien escrita para C#. Recuerden que tenemos que usar las funciones de math, de la librería math, para poderla utilizar. Luego evaluar la función en el punto XR, o en el punto XU en este caso, ¿verdad? Y ahora en el punto XR, ¿sí? Luego, ¿qué hace el algoritmo? ¿Se acuerdan de lo que hace el algoritmo? ¿Ok? Calculamos el valor de f de xl. Aquí no la tengo. Vamos a crear la variable f de xl por fxu, xr, donde vamos a dejar el valor de f de xl por f de xr. ¿Ok? Esto lo igualo a el valor de la función en f de xl por f de xr. ¿Ok? ¿Sí? Luego, el algoritmo dice que si este valor que está acá, la multiplicación de f de xl por f de xr es menor que 0, ¿quién va a ser mi nuevo XR? XU. Aquí
aquí en este caso menor a XU va a ser ¿quién? Si está en el primer intervalo, f de xl por f de xr es negativo, entonces está en el primer intervalo, por lo tanto XU pasa a ser XR. Caso contrario, si no, entonces en este caso XL sería el que va a cambiar porque está en el segundo intervalo. Entonces ahora mi XL va a ser XR, ¿ok? Bien, ahora, ¿cómo calculo el error? Bien, si i es igual a 0, recuerden que la primera vez no tengo el valor del error. Entonces, si i es igual a 0, el error aproximado no hago nada porque el error aproximado sigue siendo, lo inicialicé en 100, o sea que sigue siendo 100, no hago nada, pero si i es mayor que 0, entonces el error aproximado va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto, punto absoluto de ¿quién? De el XR menos el anterior, ¿verdad? Entre el XR actual por 100. Todo el valor absoluto de esa división por 100. ¿Sí? Así hemos quedado. Si es igual a 0, ya el error aproximado está igual a 100, así que no tengo que decirle más nada. Y ya tengo acá, los nuevos valores del error aproximado. Tengo el nuevo valor de XR, el nuevo valor de XU. Y tengo el valor anterior de XR. ¿Ok? Y ya puedo ir llenando la grilla, llenando la tabla según las iteraciones. Entonces dr va a ser igual a una nueva dt.newRow, ¿verdad? Luego dr de quién, dr de la primera iteración, que es i. Le voy a asignar i. Luego estos mismos que están acá, ¿verdad? XL, XU, aquí XL, aquí XU, aquí coloco el valor de XL, punto. Recuerden que lo que tengo que poner son string, así que debo convertir el string, el valor, y aquí le digo con cuántos decimales la voy a querer. Entonces vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, aquí copio esto tal cual y aquí pongo a XU. No, yo había puesto XR de segundo. XR, ¿no? XL, XU, XR. Aquí va XU, XU, XR. F de XL, F de X3, coloco F de XL, aquí yo había puesto F de XR y aquí F de X, me confundí anterior. Y aquí sería F de XL, aquí sería F de XR, sería F de X. Y me falta otro punto, XR y XU, que es de F de XL por F de X. Entonces aquí va dr este valor y le voy a asignar fxl por f de x 0.13. Son todos los valores que voy a... Ay, me faltó el error aproximado. Aquí sería, voy a poner a string con la misma cantidad de ceros, ¿sí? Y no se me olvide que debo mostrar justamente la fila que voy a agregar y voy a agregar la fila de... Bien, entonces mientras que esto sea menor que 100 y además esto sea mayor que S, él continúa. Si alguno de estos dos se deben cumplir, si alguno de estos dos no se cumple, entonces él se sale. Es decir, que si este sigue siendo mayor que el error aproximado, el error estimado,
y esto sigue siendo menor que 100, él va a seguir ejecutando. Pero si este no ha llegado a 100, pero el error alcanzó el error esperado, entonces él sale del ciclo, por lo tanto termina el algoritmo. ¿Ok? Entonces acá le podemos dar a correr acá al de bisección. Recuerda que tenemos que ponernos acá en bisección ASP y le damos aquí al correr del IIS. Aquí donde cruzamos los dedos para que todo funcione bien. Le damos a calcular acá y tenemos la página. Aquí no modificamos el i. Vimos que ya no modificamos el i. Y vamos a ver cómo hacemos para modificar el i. Lo paramos acá. Y aquí, ¿qué pasó? Que no modificamos el i. Sí modificamos el i. Igual 0 a i más más. Y pusimos el i. Porque aquí le dejamos 1. Tenemos que poner i. Ok. Bien, entonces esto debería funcionar. Le damos aquí, corremos, no tiene ningún error. Vemos, calculamos y ya aparece la iteración diferente. Fíjense que se salió en la iteración 19 porque el error aproximado es ya menor que el error esperado, que era 0.001, y se salió, no llegó a las 100 iteraciones. ¿Ven? Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Bueno, los demás, me voy a la página principal, me voy al de falsa posición, no funciona y me tengo que ir entonces acá, paro esto que está acá y pues me toca hacer el de falsa posición que está vacío. En la función evaluar está, así que esta función no se mueve, no se modifica, y aquí ejecuto el de falsa posición. Ustedes saben que el de falsa posición es igual al de bisección, salvo que el cálculo de XR. Entonces, bueno, acá está. Digan ustedes en su proyecto. Si tienen dudas, preguntas, pueden consultarme, pueden enviarme un correo.